Hola, ¿qué tal? Yo soy Elogiado, estoy nuevamente contigo y en esta ocasión vamos a hablar de figuras similares, figuras congruentes y la relación en el caso de las escalas. Bueno, vamos a empezar. Para hablar de qué es una figura similar y qué es una figura congruente, en el caso de la escala lo vamos a dejar al final, vamos a utilizar un triángulo. Bueno, no un triángulo, vamos a utilizar 4 triángulos que, como puedes observar, este triángulo tiene 3 ángulos y tiene 3 lados. En el caso de los ángulos es A, B, C y los lados sería A minúscula, B minúscula y C minúscula. Ahora, observas que también tracé otros 3 triángulos. Uno del mismo tamaño, otro más pequeño y otro color verde, vamos a decirlo así. Bueno, primero vamos a hablar de estas dos figuras. Si te pones a observar las dos figuras, prácticamente no les vas a hallar ninguna diferencia más que el color, que es el que estoy usando para diferenciar uno de otro, pero prácticamente no van a tener ninguna diferencia más que el color y que van a estar ubicados en una posición diferente. Entonces, cuando tú tienes un triángulo, que podríamos decirlo igualito los dos triángulos, estos triángulos van a ser congruentes. O sea, los triángulos van a tener los mismos ángulos y los mismos valores para sus lados. Si tú ves un triángulo que tiene esos dos triángulos tienen iguales ángulos y iguales lados, vas a decir, estos triángulos son congruentes. Listo. Eso es cuando estamos hablando de figuras congruentes. Esto aplica tanto para los triángulos o para cualquier otra figura. Si ves una figura en la cual todos sus ángulos son iguales y todos sus lados son iguales, quiere decir que las figuras son congruentes. ¿Ok? Bueno, hasta aquí vamos bien. Vamos a continuar. Ahora, este otro triángulo rojo es más pequeñito. Sin embargo, si observamos bien, vemos que los ángulos son iguales. Los lados tienen una C', B' y una prima, quiere decir que son diferentes. Entonces, una forma de identificar a figuras similares es que todos sus ángulos sean iguales, aunque la figura sea más pequeña o sea más grande. Entonces, si tú ves tu figura y te dicen, oye, esta figura es similar a esta, bueno, te observas, ángulo A, B, C, tienen los mismos ángulos, entonces quiere decir que sí son similares. Sin embargo, en ocasiones no cuentas con lo que son los ángulos. Entonces ahí ahorita vamos a ver otro caso para identificar cuándo son similares. Ahora, en el último caso, pues es una figura que tiene tanto los ángulos diferentes como los lados diferentes. Bueno, si ves algo así, vas a decir tú que las figuras son diferentes. En el caso de los congruentes no podemos decir que las figuras son iguales. ¿Por qué? Porque esta es una figura y se encuentra en una posición y esta es otra figura y se encuentra en otra posición. Por esa razón es mejor decirle que son congruentes porque no están en el mismo lugar. Entonces, vamos a continuar. Ahora, hay una relación vamos a empezar a hablar entre las figuras congruentes. Ahorita me vas a decir, ¡ay, claro que hay una relación de ese tipo! Es obvio y cualquier persona lo sabe. Bueno, qué bueno, si cualquier persona ya lo sabe, eso va a ser perfecto porque va a ser mucho más fácil entrar a lo que continúa con esto. La relación de la que te estoy hablando es esta. B, si tú divides B entre C, aquí tienes B, si agarras B y lo divides entre C, va a ser igual a si divides B entre C, pero del otro triángulo. ¿Ok? Como te dije, se escucha tonto, se escucha obvio, lo que tú quieras decirle, pero bueno, calma, ahorita vas a ver para qué nos va a servir. Entonces, ya sabes que hay esa relación. Si nosotros ponemos una cantidad, aquí vale 2 y aquí vale 4, y como son triángulos congruentes, aquí vale 2 y aquí vale 4. Y si tú divides 4 entre 2, pues va a dar 2. 4 entre 2, pues va a dar 2. Entonces, ya teniendo en cuenta esa relación, bueno, si las figuras son similares, como en este caso, pero no tienes los ángulos, y dices, yo sé que cuando todos los ángulos son iguales, las figuras son similares, aunque una sea más pequeña que otra. Pero en esta ocasión yo no tengo los ángulos, no cuento con los ángulos, no sé cuáles son sus ángulos, cómo sé si las figuras son similares. Bueno, para saber eso vamos a utilizar la misma relación, porque la relación va a tener que cumplir para ambos casos. Sin embargo, en este caso pues vamos a hacerle un pequeño cambio, va a ser B', C', A', B', C', A'. ¿Qué quiere decir? Que si tú divides lo que es B entre C, va a ser igual a si tú divides B'
entre C'. Esa va a ser la relación que vamos a utilizar. Y aplica también, si tú divides A' entre B', pues agarras A entre B, A entre C, pues agarrarías A' entre C', dependiendo cómo lo vayas a utilizar. Entonces, si cumple esa relación ambas figuras que no conocemos los ángulos, quiere decir que nuestras figuras son similares. ¿Qué es lo que vas a hacer aquí? Bueno, vamos a empezar por esta parte, pero antes de eso vamos a darles cantidades a nuestras figuras. Nuestro triángulo grande va a tener C va a ser igual a 28, B va a ser igual a 42 y A va a ser igual a 35. Puede ser metros, pies, lo que tú quieras. Ahorita no vamos a poner unidades. En el caso de nuestra figura pequeña, C' va a ser igual a 4, B' va a ser igual a 6 y A' va a ser igual a 5. Y lo que tú quieres saber es, ¿son similares mis figuras? Recuerda, no conoces los ángulos. Entonces, ¿cómo sabes si son similares tus figuras? Una, podrías utilizar senos, ley de senos, ley de cosenos, para poder determinar los ángulos. O la otra, podrías utilizar lo que es esta relación. ¿Okay? Vamos a utilizar esta relación en la que nos dice, si yo agarro lo que nos dice la primera, 42 entre 28, quiere decir que si yo tomo la cantidad de, 28 entre 42, es la que coloqué. Ahora voy a agarrar primero lo que es C entre B. No está aquí, pero el objetivo es que estén en el mismo orden. Va a ser igual a si yo divido 4 entre 6. 4 entre 6. ¿Sí? Si tú agarras 28 entre 42, C entre B, va a ser igual a C' entre B', o sea, 4 entre 6. Si tú divides 28 entre 42, esto te va a dar 0.66. Si tú divides 4 entre 6, esto te va a dar 0.66. Como observaste, esta no es la misma formulita que esta, nomás son cambiadas, es otra fórmula cambiada. Bueno, aplicamos la misma. Si quieres, se puede hacer así, que dices 42 entre 28, 42 entre 28, que ahora sería esta, 42 entre 28, va a ser igual a si divides 6 entre 4. Y si tú haces estas operaciones, al final 42 entre 28 te va a dar 1.50, 6 entre 4 va a dar 1.50, o sea, van a estar cumpliendo. Ok. Ahora vas a pasar a evaluar las otras partes, que sería en este caso ahora 42 entre 35 va a tener que ser igual a 6 entre 5. Recuerda, tienen que ser los mismos lados de la figura chica como de la figura pequeña. Entonces, si realizamos esta operación nos da 1.20. Entonces estamos observando que las relaciones están dando. Entonces, si el último resultado da igual, quiere decir que estamos hablando de figuras similares. ¿Y qué vamos a hacer? Pues vamos a dividir ahora lo que es 35 entre 28, y acá de la chiquita sería 5 entre 4. Entonces, si hacemos esto, al final nos da 1.25. Y como todos los resultados dieron iguales, quiere decir que las figuras son similares. Esto, claro, esto lo vas a estar utilizando cuando tú no conozcas los ángulos. Si tú no conoces los ángulos, vas a tener que usar estas relaciones y ver si todo da igual, quiere decir que las figuras son similares. Ahora bien, si las figuras son similares, tienen que haber una relación una entre otra, de una escala, un valor que las haga que con ese valor puedas pasar de aquí hacia acá o de acá hacia acá. Para obtenerlo solamente tienes que agarrar cualquiera de los lados. En este caso podemos agarrar C. Si tú agarras el C, agarramos siempre la cantidad mayor y la dividimos entre C del triángulo más pequeño, o sea, 28 entre 4. Al final esto te va a dar lo que es el valor de 7. Bueno, aquí utilicé lo que es 42 entre 6, pero te aplicaría igual si utilizaría C entre C, pero aquí vamos a utilizar 42 entre 6, o sea, B entre la B', y al final te da 7. Entonces este 7 sería nuestra relación de uno a otro. O sea, con este puedes pasar. Tú puedes decir que por cada unidad del valor pequeño vas a necesitar 7 unidades del triángulo más grande. O sea, si son similares van a tener una relación de este tipo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice? Cada unidad del valor pequeño me va a dar 7 unidades del valor más grande. Quiere decir que aquí yo tengo 4 unidades en C'. Quiere decir que si son 7 veces más en el triángulo grande, quiere decir que 4 por 7 te va a dar lo que es 28. En el caso de 6 por 7 te va a dar lo que es 42 y 5 por 7 te daría lo que es 35. Listo. Conclusión, resumen, vamos rápido. Figuras congruentes son figuras que tienen tanto sus lados como sus ángulos iguales.
Esas son figuras congruentes. Figuras similares son figuras que tienen sus ángulos iguales, pero sus lados ya no son iguales, ¿sí? Pero al no ser igual, pero al ser sus ángulos iguales, tiene que haber una relación entre ellos, que sería esta escala que va a poder pasar de una entre otro. Si tú de algún modo no conocieras lo que son sus ángulos, puedes identificar a las figuras similares aplicando esta relación de estas diferentes relaciones para ver si todas cumplen, si estas igualdades todas cumplen, quiere decir que estaríamos hablando de figuras similares. Pero bueno, ya no le doy más rollo, no olvides suscribirte y gracias por tu atención. Espero que te sirva esta información. Ya sabes, soy Alogiado y nos vemos en la próxima. Adiós.